Gracias. Bueno, la clase de hoy va a constar de la operacionalización de los objetivos e hipótesis si en algún proyecto hubiera, elaboración de instrumentos y técnicas de estudio de caso y también técnicas de estudio de historias de vida, ¿verdad? En la última clase nos quedamos en el diseño y cronograma de la investigación. De este diseño y cronograma de la investigación se desprende lo que es la operacionalización de los objetivos. Ustedes pueden verlo sobre la columna de objetivos en la mano izquierda, que es ahí. Las actividades son las que, digamos, ahora nos van a servir. Objetivos, actividades y resultados son los que nosotros vamos a operacionalizar en estos momentos y cómo se hace teóricamente, qué éxito. Entonces, el proceso de la operacionalización y operativización de objetivos, de hipótesis, incluso se puede operacionalizar el problema. Porque el problema, como todo va unido, va amarrado, va entrelazado, entonces ustedes pueden realizar el proceso en estas partes de lo que es el plan de investigación. Entonces, teóricamente la operacionalización o la operativización se da con el fin de convertir un concepto abstracto en un empírico, susceptible de ser medido a través de la aplicación de un instrumento. Dicho proceso tiene su importancia en la posibilidad que el investigador, poco experimentado, pueda tener la seguridad de no perderse o cometer errores que son frecuentes en un proceso de investigación. Cuando no existe relación entre la variable y la forma en que se decidió medirla, perdiendo así la validez, grado en que la medición empírica representa la medición conceptual. La precisión para definir los términos tiene la ventaja de comunicarse con exactitud los resultados. ¿Me puede decir alguien de ustedes interpretar, digamos, teóricamente, interpretar esto y llevarlo a la práctica? Porque como dice la doctora Ágreda, no quiero que esta sea una sección espiritual, por favor. Quiero que compartamos, que discutamos. ¿Qué comprendemos nosotros por este concepto? ¿Cómo nosotros este concepto lo vamos a llevar a la práctica? Eso ya con el cuadro de diseño de investigación, digamos, ustedes más o menos ya tienen que tener una idea, ¿verdad? ¿Qué me puede decir la licenciada Lemos? ¿Qué me puede decir la licenciada Velázquez? ¿Me escucha? Sí, doctora. Pienso que tal vez tendría que estar relacionado con la relación con el marco teórico, el marco metodológico, y ver si está encaminado a cómo formulamos nuestros objetivos y si realmente hasta donde vamos va en la misma línea o alguno de ellos pues se ha desviado, y creo que es el momento de reencauzar y volver a plantearnos si estamos investigando lo que realmente queremos. ¿Tu nombre, perdón? Soy Débora, doctora. Débora, gracias, Débora. Le agradezco. Sí, su interpretación va en la doctora Adelaida, buenos días. Buenos días. Dígame. Sí, buenos días, le saluda Vilma. Sí, un poquito en relación a la pregunta que usted hace.
Yo entiendo que muchas veces hay cuestiones como muy abstractas que no es posible medir a la hora de hacer la investigación. Entonces, lo que permite la operacionalización es que estas situaciones abstractas se conviertan de alguna manera a través de un proceso empírico en donde, en donde sea más susceptible para poder medir, ¿verdad?, de que estas variables se puedan ser validadas a la hora de realizar la investigación. Eso es lo que yo comprendo. Perfecto, está bien. ¿Otras compañeras que quieran participar o los compañeros? Doctor Sami, ¿qué comprende usted como el concepto que está en pantalla? ¿Cómo lo interpreta? ¿Paola? Esto es como dicen las compañeras, ustedes ya tienen formulado un marco teórico y en el marco teórico tienen todos los conceptos, entonces son conceptos abstractos que teóricamente ya tenemos formulados nosotros dentro de nuestra mente de cómo, qué es cada concepto que nosotros estamos manejando. Y estos conceptos ustedes, esa operacionalización inicia desde la formulación del tema, qué conceptos, cómo yo estoy adecuando adecuadamente los conceptos a la idea subjetiva que yo tengo. Entonces, en ese momento ustedes están colocando y haciendo el tema a través de los conceptos, haciendo los objetivos. Sin embargo, ya cuando nosotros tenemos esos conceptos, pues también se vuelven abstractos. ¿Por qué? Porque esos se deben de trasladar a la observación de la vida cotidiana, de la experiencia de cada uno, si así funcionan o no de manera abstracta, porque para mí, digamos, hay conceptos que yo puedo manejar y conceptualizar de una forma, pero ya al observarlos se ve que el contenido del concepto no pertenece a la realidad que estamos observando. Entonces dice, si dicho proceso tiene importancia en la posibilidad que el investigador pueda tener la seguridad de no perderse o cometer errores con frecuencia, cuando existe relación entre la variable y la forma que se decidió medir. Por ejemplo, si, digamos, ustedes tienen, ahí van a ver más adelante, les voy a dar el ejemplo, pero por ejemplo, ahorita les doy uno. Yo quiero medir la inteligencia. Entonces, ¿cómo voy a medir la inteligencia en los niños? Entonces, una de mi dimensión puede ser el niño de tal edad, digamos, las edades de los niños. Entonces ya viene uno y esa puede ser la dimensión. Pero, ¿cuál va a ser digamos, aparte de las mediciones, las variables con que yo voy a medir, digamos, la dimensión? Entonces ya comienza uno a tener, por ejemplo, al niño, su inteligencia la voy a medir con la participación, digamos, en la comprensión de la lectura, en el análisis. Entonces ahí va buscando uno, pero por ejemplo, resulta que la variable análisis no era la apropiada para medir la inteligencia del niño. Entonces, y en la investigación se van dando esos procesos de corrección, ¿verdad? Entonces, así es como se debe de interpretar la operacionalización. Es todo aquel concepto abstracto que uno lo va a llevar a la experiencia, y en la experiencia ya se vuelve susceptible. O, por ejemplo, también puede ser al inverso, que el concepto en lo empírico no se adapta
a lo teórico. Entonces, esa es la discusión y es la construcción del conocimiento. Entonces, así es como nosotros tenemos que ir viendo cómo se da ese proceso de operacionalización. Desde el punto de vista procedimental, la operativización se ubica en las primeras fases de la investigación, como les digo, desde el tema hasta el informe de investigación, al igual que la delimitación del tema. Es un proceso que requiere varias revisiones, ¿verdad? Y por eso, digamos, este proceso es cansado y tedioso. ¿Por qué? Porque uno tiene que estar viendo si las categorías que uno utilizó en el tema son las apropiadas. ¿Por qué? Porque de esas se deriva el marco teórico, se deriva el problema, se derivan los objetivos. Entonces, constantemente tiene uno que estar en revisión, pero acompañado, y dice en el párrafo siguiente, en la medida que se profundiza en el tema, que se indaga en la literatura. ¿Qué hicieron ustedes primero? Un proceso de búsqueda bibliográfica que les iba a permitir o les permitió, les permitirá profundizar en lo que es el tema, cómo ha sido tratado. Aquí viene la importancia de los antecedentes, cómo esta literatura nos está permitiendo a nosotros profundizar en el tema y a la vez en el problema, ¿verdad? Y que se incorporan nuevos enfoques sobre la realidad del estudio, ¿verdad? Estos antecedentes nos van a brindar a nosotros, bueno, tal autor pertenece a tal sociedad, en tal época, en tal momento, cómo se miraba en ese momento el problema, cómo se tomaban. Por ejemplo, han habido epidemias en otros momentos que ahorita hasta en la oralidad que uno practica en las familias se visualiza. Por ejemplo, mi mamá vivió la epidemia de la tifus, y ella no quería aceptar estar en cuarentena, encerrada. Decía, pero es que eso no yo he vivido 2 epidemias y eso no se vivió así. ¿Por qué ahora estamos viviendo esto así? A mí no me gusta. Entonces cambia todo el concepto de cómo se deben de las dinámicas sociales, cómo van cambiando. Entonces, y eso también nos lo dice la oralidad, nos lo dice la literatura. Entonces, cómo se va profundizando en el tema que yo quiero estudiar, y que se incorporan nuevos enfoques a esas realidades, a esos estudios. ¿Cómo es nuestra realidad? La realidad, por ejemplo, nosotros podemos decir, no estaba tan avanzada en el año 2000, todo lo de las redes a como estamos ahora viviendo, y las redes, el desarrollo tecnológico, ahora nos mantiene a nosotros en una realidad constante, cambiante, ¿sí? Entonces, todo eso, para todo, digamos, ver en la literatura cómo era o cómo es. Entonces, eso nos da a nosotros muchos panoramas de cómo han sido las diferentes realidades en las diferentes épocas, ¿verdad? Verán que ahora, digamos, aquí con nosotros se están dando cambios, rupturas de paradigmas en relación a cómo debemos de implementar las técnicas en la recopilación de información. Ustedes lo están viendo con su informe, porque nosotros nunca pensamos que lo íbamos a hacer a través de todas las redes, digamos, por el chat, por el Facebook, todo lo que hay. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ir viendo también al momento de qué instrumentos van a crear para ustedes poder recopilar su información, tomando en cuenta el contexto en el que estamos. Y dice, se van depurando tanto el concepto teórico como los relatos empíricos que permitirán recoger evidencias del fenómeno, ¿verdad? Entonces,
es lo que he estado explicando, cómo poco a poco esto se va cambiando, cómo la oralidad influye, cómo la literatura influye, para ir viendo, ¿verdad? Observando cómo se han manifestado los fenómenos y cómo la acción de investigación va cambiando y cómo la operacionalización de esta investigación también tiene que cambiar según los hechos, las actividades y contextos donde nosotros estemos ubicados. Dice, para hablar de la operacionalización de conceptos o variables se comprende que la variable es todo aquello que va a medir, controlar y estudiar en una investigación. Es también un concepto clasificatorio, pues asume valores diferentes, los que pueden ser cuantitativos o cualitativos. También pueden ser definidos conceptualmente y operacionalmente. Conceptual y operacionalmente, ¿verdad? Eso es, digamos, cómo las variables, cómo vamos a medir nosotros cada aspecto de los conceptos que nosotros tenemos y de las acciones que nosotros esperamos realizar para alcanzar los objetivos de la investigación. Ahora dice la elaboración de instrumentos, ¿verdad? Que es la etapa donde nosotros esperamos llevar todo el proyecto de investigación. ¿Por qué? Porque ustedes a la fecha ya tienen que tener elaborado todo el proyecto de investigación que se les ha ido revisando y todo. El instrumento de medición ha de permitir recoger información relevante para dar respuesta a las preguntas formuladas en el problema de investigación, de modo que se pueda probar la hipótesis y alcanzar los objetivos. Igualmente, estas actividades, además de conducir a la elaboración del instrumento, también permite hallar las condiciones para determinar el nivel de medición de las variables y las técnicas apropiadas para el análisis de los datos. Bueno, aquí les pongo un ejemplo de cómo debe realizarse la operacionalización de los objetivos, hipótesis y, como les digo, el problema, como se venía mencionando anteriormente, y tomo de ejemplo un proyecto de investigación que presentaron, que es la investigación embarazos en las niñas de 10 a 14 años de edad, San José Pinula. Aquí, por ejemplo, tengo los objetivos. En el momento, no sé si estos sean los objetivos que al final quedaron, porque yo lo agarré lo tomé de la última versión que revisé. Entonces, y como envié observaciones, pero tomé los objetivos que estaban en el proyecto, que es analizar los factores sociales de embarazos en niñas de 10 a 14 años de los centros educativos de San José Pinula, establecer el conocimiento de las autoridades de los centros educativos de San José Pinula en relación a la protección jurídica social de la niña, determinar y analizar la concepción cultural sobre el embarazo de las niñas de 10 años de edad en los establecimientos educativos del sector oficial de San José Pinula, porque digamos, ahí recordemos que también hay sector privado. Entonces, ya tomando los objetivos y qué dice la operacionalización, los conceptos. Entonces, por ejemplo, ¿qué es un embarazo? En un concepto empírico. Dice, embarazo en niñas, evidencia la vulnerabilidad y carencia en el respeto de los derechos humanos, lo que enlaza y relaciona problemas y aspectos de salud, sociales, de género, justicia y derechos humanos, de alta vulnerabilidad. Ese es un concepto que, digamos, por ejemplo, viene la licenciada y quiere ver, bueno, cómo se da la vulnerabilidad en el embarazo.
Entonces, ahí a ella ya tiene que ir enriqueciendo qué otros elementos y mecanismos vulneran a la niña, ¿verdad? Y abajo dice que la salud, las dimensiones, por ejemplo, son las niñas, los adolescentes, los agresores, en lo que respecta quiénes son los actores que están ahí. Esas son, digamos, las dimensiones, los actores. Entonces, y aquí de una vez nos está diciendo a quiénes debemos nosotros entrevistar, quiénes son los sujetos a los que tenemos que dirigir las entrevistas, buscar los registros estadísticos, ¿verdad? Todo aquello que a ella le permita alcanzar y saber o evidenciar cuáles son los factores que causan estos embarazos, qué significan estos actores, estos elementos dentro de la sociedad guatemalteca que vulnera, y digamos, la violación, la víctima, el consumo de estupefacientes. ¿Cómo vamos a medir eso, verdad? Porque en las entrevistas pues les puede decir, por ejemplo, un agresor, yo en el momento en que realicé la violación, pues estaba bajo los efectos del alcohol, de las drogas. Ay, entonces ya, con qué frecuencia los consume, cómo, cuándo, qué, y entonces ya tiene uno que ir viendo e enriqueciendo todo esto dentro de lo que es la entrevista, por ejemplo. Los registros, cuántas niñas embarazadas se han reportado dentro de los centros educativos de San José Pinula, cuántos centros educativos, cuántas escuelas hay ahí, en qué forma se registran, ¿verdad? Si hay un protocolo, si existen protocolos y todo esto, digamos, eso también tiene que ir dentro del cuadro, ¿verdad? Para que uno así va enriqueciendo. Entonces el cuadro, la operacionalización es lo que le dice a uno, bueno, mis objetivos es este, mis conceptos que yo estoy manejando son estos, ahora ¿cómo los voy a encontrar? Entonces, por ejemplo, en la entrevista puedo preguntar yo, ¿para usted qué es un embarazo en una niña? ¿Ah? Yo ya hace años, cuando este problema, digamos, práctico, digamos, se comenzaba a visualizar en la práctica cultural, y se miraba no como una acción de cultura, sino que se empezaba ya a evidenciar como un problema, como un abuso, como una acción violenta, donde las niñas ya como víctimas, ¿verdad? Entonces, se evidenció en Petatán, se llama la aldea de Acatenango. Ahí, por ejemplo, observamos nosotros con una abogada que habían varios embarazos, y ahí lo que se estaba viendo eran las denuncias por violencia intrafamiliar, que no habían registros sobre estas denuncias. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo estaba actuando la policía sobre esto? Entonces, pero comenzamos a observar a niñas con su vientre crecido. Entonces comenzamos y preguntamos, ¿no? Y para la comunidad es una bendición que la niña esté embarazada. Es una bendición pero lo miraban con aquella situación de orgullo, ¿verdad? De que en la comunidad había niñas embarazadas. Y la pregunta de la abogada fue, ¿y cuántas niñas mueren en el parto? Eso sí, son pocas las que aguantan. Quiere decir que no iban a ser buenas mujeres. Entonces, esas condiciones, esa opinión, esa concepción de la vida, del mundo que los rodea, es importante saberlo, ¿verdad? Entonces, y uno dentro de esas realidades se queda, pero fuera de sí con las respuestas, pero esa es la concepción de la vida que manejan las comunidades, los pueblos, ¿verdad? Entonces uno lo que profesionalmente lo debe de saber tomar, digerir e evidenciar a través de la entrevista, por ejemplo. Igual, ¿verdad?
a este señor, porque esos casos sí se evidenciaron, porque era, ¿cómo se llama esta institución que depende de CEPREM? CONAPREVI. CONAPREVI era la que estaba haciendo, digamos, esta consultoría. Se denunciaron, digamos, nosotros lo evidenciamos en el informe, se evidenció, se formaron comisiones, fueron a las comunidades, entonces ya les comenzaron a poner atención a todas estas situaciones que estaban sucediendo. Y resulta también que, digamos, los que eran, entrecomillados, esposos de las niñas, no eran jóvenes de 15 años en adelante, sino que eran ya ancianos de 70, 80 años, porque compraban a las niñas, ¿verdad? Entonces, todas esas situaciones se pueden visualizar desde las dimensiones, ¿verdad? De los conceptos. ¿Cómo es el concepto de un embarazo? Pues es un elemento de vulnerabilidad. ¿Cuáles son los elementos de vulnerabilidad que están cerca de la niña? Entonces uno tiene que ir conociendo todo el contexto de cómo sucedió ese embarazo, ¿verdad? Y las variables, pues uno las puede tomar, pero como dice la operacionalización, ¿verdad? Eso puede ir enriqueciéndose, puede ir cambiando de todo, pero tiene que llegar un momento también en que uno tiene que parar y decir, bueno, hasta aquí, porque esta información es la que a mí me va a servir para interpretar. Entonces ya tienen ustedes que tener también el bosquejo preliminar, hasta dónde debo de llegar, porque hay investigaciones que lo apasionan a uno y uno quiere seguir investigando, y cuando uno ve, hay cúmulo de información, pero también tiene uno que tener, bueno, y yo de una información, de una investigación, luego he podido sacar, digamos, ideas para otra, ya tengo información, solo la voy enriqueciendo, la voy profundizando. Entonces, de una investigación nos puede llevar a otra y a otra, pero en una hay que tener la delimitación hasta dónde tengo yo que llegar para poder sistematizar. Bueno, entonces ahí seguimos. Nosotros aquí, por ejemplo, otra de las dimensiones, aquí la licenciada tiene que ver cómo hace ella para contactar a las familias, digamos, por ejemplo, si en los centros educativos hay un registro, por decirles algo, de cinco embarazos de niñas, ¿verdad? Viene y ella tiene que tratar de, si en todas las escuelas, por ejemplo, fueran 15 escuelas, pero en las escuelas se ha dado, por ejemplo, en una se ha dado un caso, en otra. Bueno, entonces tiene que ir ubicando ella sus casos y cómo ha sido, digamos, y los registros, cómo se han presentado por parte de las autoridades o cómo, cuál es el papel de las autoridades en el momento de afrontar una situación de estas, porque recuerde que aquí hay leyes, que a mí me faltó poner, miren, yo aquí fue una lluvia de ideas la que puse en relación a la operacionalización de los objetivos, pero que le indica, digamos, a las autoridades de las escuelas, hay protocolos, cómo debe de presentarse cada denuncia, cuál es el papel de estas autoridades, ¿verdad? Entonces, y dentro de esas 15 escuelas, ella localiza 5 casos. Entonces, cómo cada escuela, cada director presentó su caso, ¿verdad? ¿Dónde, cómo, con quién, digamos, involucró a la familia? Cómo protegieron a la niña, si la protegieron o no. Entonces tiene que ir viendo y respaldando con documentos todo lo que ahí produjo el proceso de observación, podemos decir, porque imagínense que, por ejemplo, viene la maestra y vio que porque digamos, en ese ejemplo que les digo, nosotros primero pensábamos que las niñas estaban desnutridas. Fuimos al centro de salud
¿verdad? Porque mirábamos que las niñitas tenían su vientre y fuimos al centro de salud porque había una niña que estaba golpeada. Entonces, y ahí fue donde nos dijo el médico, no, aquí esa es una práctica social, embarazan a las niñas, los esposos son ancianos, las intercambian por un quintal de frijol, por un quintal de maíz, dependiendo, digamos, de las condiciones también de la familia. Entonces, ahí, ¿y qué ha hecho el centro de salud, verdad, en relación a eso? No, aquí es una costumbre cultural esto, entonces nosotros no nos podemos meter. ¿Ah? Entonces, también ahora ya nadie puede argumentar el no asumir la responsabilidad de denuncia. Entonces, ahí se tiene que ver la actuación de las autoridades, ¿verdad? No como personas, sino como sujetos dentro del establecimiento. ¿Qué papel está jugando? ¿Ah? Y si la maestra, digamos, cómo la maestra, digamos, visualizó el problema del embarazo de la niña ante la supervisora, la directora, y cómo esto lo trasladaron al Ministerio Público. Entonces, llevar todo ese proceso, ¿verdad?, dentro de lo que es la operacionalización o operativización del proceso. Entonces, cada situación, cada dimensión, le tienen que dar ustedes, digamos, todo el fundamento, tanto teórico, conceptual, como empírico y como digamos, la experiencia en la realidad. Entonces, y todo eso lo pueden a través de la guía de entrevista, registros estadísticos, registros de, digamos, de implementación de protocolos. Entonces, todo ese proceso lo deben de ver. Y, por ejemplo, la familia, ¿ah? Se dio cuenta la familia, sabe la familia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entrevistar, ¿verdad? Y observar las actitudes de la madre, porque muchas veces es el padre el violador, es el hermano, ellos no quieren denunciar porque fue el papá, por ejemplo. Entonces, dentro de la entrevista se da uno cuenta de qué era lo que hacía, cuáles son los mecanismos de los familiares para proteger a la niña. Les cuento, digamos, en esto, y perdón que lo haga con los ejemplos, con las investigaciones que yo he realizado, pero no tengo, digamos, sí tengo otros ejemplos y voy a ir tratando de recordar para decírselos. Digamos, también realicé otra investigación, pero esta era sobre migración, movilización y migración de personas por el conflicto armado interno. ¿Eh? Y aquí en la ruedita, anexo a la ruedita de la zona 3, por ejemplo, ahí hay una división social para la ubicación de las viviendas. Dependiendo digamos, de la ubicación, así es el acceso que tienen a los servicios, a la construcción de la vivienda. Entonces, todo eso se va viendo, por ejemplo, y hay como una cuarta o quinta fila donde, por ejemplo, estaban ubicadas las mujeres viudas, madres solteras del conflicto armado, y que todas pertenecían al área Ixil, a Uspantán, a Cunén y a Nevaj. Entonces, y ellas se habían venido a la ciudad, se habían movilizado hacia la ciudad, y para esto ellas tenían que contar para vivir tranquilas, digamos, en el sentido de no ser objeto de violaciones, de robos y todo esto. Entonces tenían que contar con una figura masculina dentro del hogar. Entonces vienen ellas y
decían, decía una, yo estoy esperando a que mi esposo venga. Y cuando venga, pues espero regresar a Cunén. Y cuando nos damos cuenta, había un hombre acostado ahí en una cama. Y él es su hijo, y le comenzamos a preguntar qué papel jugaba el que estaba ahí con él. No, dijo, él es el hombre que cuida a mis hijos. Y cuando venga mi esposo, yo me voy a ir con él, dijo así, ¿verdad? Y entonces le dijimos nosotros, ¿y cuántos hijos, con cuántos hijos llegó usted a la capital? Pues yo aquí llegué con 2 hijos, y la señora en ese momento ya tenía 4 hijos, y los otros 2 niños. Entonces nos comenzó ella a contar su relato, que los otros 2 niños eran del hombre que estaba ahí acompañándola. Entonces le dijimos nosotros, mire, ¿y cómo los niños se van a separar de su padre cuando venga su esposo? Entonces, ese no es problema, porque él él sabe que yo tengo esposo. Está ahí, él está ahí, solo vive tomado, solo vive fumando cosas feas, decían ellas ahí, pero él sabe que cuando él venga, yo me voy a ir. Pero si él está aquí no entran a robar, no les pegan a mis hijas en la calle, nos respetan, él las cuida cuando yo no estoy. Vale. Entonces, pero en un momento de esos, el hombre intentó violar a una niña. Y entonces dice ella, cuando eso sucedió, pues como todo, ¿verdad? Hubo alegato, violencia, golpes y todo eso. Entonces, y ella, su mecanismo de defensa era proteger a la niña que durmiera con pantalón, ¿verdad? Y le decíamos nosotros, ¿y qué más hace? Pues yo acuesto a mis niñas hasta el rincón, pero con pantalón, decía. No me gusta que ellas anden ni en vestido ni en falda cuando él está. Entonces, su concepción de seguridad, de protección a sus hijos, eso es algo importante que a nosotros nos interesa ver cuáles son los factores de seguridad que las familias implementan para que ya no se dé ese abuso para las niñas, ¿verdad? Entonces, no es criticar, ni calificar, ni decir no. Solo se escucha cuáles son los mecanismos que emplean las personas para la defensa, para protegerse en ese momento, ¿verdad? Entonces, también, digamos, ¿cuál va a ser el papel del docente? ¿Cuál es el papel del director? ¿Cuál es el papel del Ministerio de Educación frente al Ministerio Público? Entonces, hay digamos, una cadena de sujetos y qué papel juega cada sujeto. Y, por ejemplo, una variable puede ser, bueno, la niña embarazada, el nivel de estudio de la niña, el desempleo, las personas adultas, las conductas de la persona, el soporte social de lo que les estaba hablando, las familias, si son monoparentales, si son familias extensas, y digamos cómo se da la exclusión, digamos, si a la niña se le excluye ya cuando está embarazada, ¿qué es lo que sucede? Entonces, ahí en este cuadro tienen ustedes que ir viendo cómo se ubicar todos los actores, todas las temáticas, porque las dimensiones son los sujetos, las problemáticas son las variables, los indicadores, qué información debemos obtener, qué tenemos que buscar, y los instrumentos que podemos aplicar en cada una de estas variables. Digamos, y pueden ir ustedes formando ya así, aquí sí, como dice Carolina, esta es la sistematización de la información para obtener la información, ¿verdad? Entonces aquí esto es lo que ustedes pueden ir observando. ¿Alguna pregunta sobre esto? Buenos días, maestra. Sí tengo dudas porque
Digamos que al menos hay algunos temas de investigación, en particular el mío, donde toda esta metodología que es como la tradicional, pues se aplica y la entiendo, pero también en el curso del primer semestre con la doctora Gisela López, ella nos explicaba otras herramientas, otras metodologías para hacer procesos de investigación. Entonces tengo como tres dudas, ¿verdad? La primera sería si, digamos, nosotras decidimos utilizar una metodología feminista con otras herramientas como historias de vida, etcétera, ¿eso encaja o no con lo que se nos está solicitando desde la parte formal? La otra sería tener como claridad, porque usted nos solicitó el cronograma de nuestro trabajo de investigación, pero creo que para hacer el cronograma, cosa que yo envié, es necesario también contar con el cronograma institucional, digamos, la parte administrativa. ¿Qué pasos nosotras tenemos que dar? Al menos a mí me serviría muchísimo tener claridad sobre eso. ¿Qué pasos hay que dar? ¿Cuánto tiempo tenemos para qué? ¿A dónde? Si tenemos que dejar una carta, ¿cuánto tiempo tenemos para recibirla? ¿Nos tienen que firmar esto, lo otro? Digamos, la parte formal que implica el proceso de elaboración de la tesis y de graduación con los tiempos que se estipulan desde la universidad. Y la otra consulta es que si dentro de esa parte formal, entiendo que para las maestrías una puede solicitar también la asesoría externa o la revisión externa del documento. Digamos, entiendo que usted nos da una revisión, la doctora Tubín nos da otra, pero si en algún momento nosotros también podemos buscar una asesoría para que nos pueda apoyar mucho más en el desarrollo de cosas concretas, digamos, no es lo mismo atender a todas las estudiantes que estamos ahí, eso implica muchísimo esfuerzo y de pronto los tiempos se van atrasando, a poder tener como contacto directo sobre un solo tema con otra persona. Entonces serían esas mis tres consultas. Gracias. Gracias a usted. ¿Alguna otra persona? Sí, doctora, buenos días. Le saluda Liz Hernández con una consulta también en relación a los métodos de recolección de cualitativos. Debido a la situación actual, pues va a ser imposible poder tener, pues, en mi caso particular, grupos focales, aunque entrevistas a profundidad sí se pueden hacer virtualmente. Entonces, mi pregunta es si ustedes nos aceptarían como instrumento de recolección de datos un grupo focal a distancia, es decir, algo similar como esto en un Zoom o algo así, donde uno pueda hacer las preguntas, porque pues reuniones no van a haber por un buen tiempo. Y esa es una pregunta. Y la otra, reforzando lo que decía la compañera, es si tenemos un cronograma claro de las fechas de entrega de todo, incluyendo el otro semestre, para tener, por ejemplo, el deadline de cuándo es la fecha final para entrega de informe final, cosas como esas, porque pues yo tengo idea de más o menos algunas cosas, pero como el cronograma que nos solicitó todavía no ha sido calificado, no sé si está permitido. Entonces, esas dos preguntas, doctora, gracias. Bueno, voy a dar respuesta. Digamos, por ejemplo, la decisión de historias de vida, ustedes pueden ver aquí en donde dice instrumentos, ¿verdad? Ay, perdón. Donde dice instrumentos. En la segunda línea hay entrevistas, observación, grupo focal, historias de vida. Ustedes mediante argumenten y esté bien planteada la idea de cómo va a ser abordado operacionalizado su proyecto de investigación, pueden presentar la metodología, pero mediante ustedes tengan claro, por ejemplo, en cualquier tipo de metodología es todo un proceso similar. No, ¿por qué? Porque toda la investigación está planteada dentro de la estructura de la filosofía positivista. Hasta el momento, yo no conozco
Dice, lo que cambian son los enfoques, son los métodos, pero una estructura tal es la única de los documentos donde, digamos, que yo he leído, estoy leyendo y he visto, los autores siempre hacen los esquemas a través de la visión de la filosofía positivista. Bueno, entonces, digamos, las modalidades son las que pueden ir cambiando dentro de los métodos, ¿verdad? A mí lo que me interesa es que durante ustedes tengan claras sus ideas. Yo presento los esquemas aquí, por ejemplo, con todos los contenidos y todo. Ustedes pueden tener otras ideas, otras creatividades para presentar su información, pero mediante esté clara la idea, cómo lo va a hacer, qué técnica va a utilizar, qué va usted a obtener, cómo la va a analizar, qué es, digamos, no voy a imponer, sino que al contrario, a mí me agradaría que ustedes me plantearan un marco metodológico bajo las perspectivas de las teorías feministas, de las políticas públicas, de la sexualidad, pero no olvidando la especialidad principal que tienen ustedes, que son abogadas, que son trabajadoras sociales, que son pedagogas. Entonces, eso es lo que yo necesito. Yo no voy a estar, digamos, enraizada en que ustedes, no, esto usted no lo hizo como yo lo pedí. No, yo doy lineamientos. Ustedes los adaptan a su conocimiento, a su dinámica y a la concepción de vida sobre la investigación que ustedes quieren realizar. La situación es que todo tenga un hilo conductor, que se comprenda qué es lo que usted va a trabajar, cómo lo va a trabajar y qué va a obtener de ese trabajo. ¿Ya? Entonces, la historia de vida, las técnicas, usted las puede aplicar si a usted se le facilita, pero digamos, más adelantito vamos a ver cómo se construye una historia de vida, digamos, o cómo se arma un grupo focal, ¿verdad? Entonces, las técnicas dependen de ustedes. ¿Ah? ¿Por qué? Porque es la metodología, usted la presenta, usted es la que tiene. Yo tomé ese ejemplo, le estoy dando a ella la idea de cómo puede ser abordado, pero no es que ella vaya a tomar este ejemplo y decir, no, entonces yo solo puedo entrevistar, yo solo puedo hacer grupos focales. No. Esa es mi idea, es mi ejemplo, ¿ya? Solo estoy dando una guía de cómo se puede conceptualizar una idea. ¿Ya? ¿Qué hora es? 10:40. A las 11 termino. Sí, todavía tengo tiempecito. Entonces, vale. Entonces, ¿cómo se llama esto? Esas son las situaciones. Claridad del trabajo de investigación. Perdón, ¿a qué se refiere? Es que ahorita me hablaron. ¿A qué se refiere con la claridad del trabajo de investigación? Bueno, vamos a seguir. El cronograma administrativo. A nosotros nos falta, eso es lo que estoy yo organizando ahorita porque ya tengo que hacer la propuesta de trabajo de el semestre que viene, que lo iniciamos en junio. Entonces, este cronograma, nosotros como maestría tenemos que cerrar en el mes de noviembre. En el mes de noviembre ustedes tendrían que estar presentando ya el informe de investigación. Eso yo ya se los había explicado en una clase presencial. Tenemos que ver cómo se logra finalizar esto en la entrega del mes de noviembre. Luego de esa entrega, ustedes ahí cierran la maestría. Al cerrar la maestría, ustedes ya tienen en el 2021, en enero lo tengo yo que ir programando
hablar con el consejo académico de la escuela. Ya mediante tienen el cierre, pueden hacer toda su gestión administrativa, digamos, en control académico, que se les den las actas de cierre para que ustedes puedan ir a pagar su matrícula consolidada. Ya con la matrícula consolidada, ustedes ya pueden presentar la solicitud de examen, ¿verdad? Luego de esa solicitud, pues se les nombra un lector, es una terna examinadora, y ya digamos, ahí concluiría lo que es el proceso administrativo. Pero ahorita, digamos, les faltan 4 clases. De esas 4 clases hay que cerrar digamos, el área académica. Ya después ya viene, digamos, todo lo que es el proceso administrativo de tesis. Tienen que estar al día con sus cuotas, pagar su matrícula consolidada y empezar a hacer esas solicitudes. Y, por ejemplo, ahí sí va, ¿cómo se llama esto? Yo así lo tendría programado, que ustedes en el mes de marzo o antes, si se puede, pero las aperturas presupuestarias en la universidad las dan en el mes de febrero. Entonces no sé si se podrá adelantar o no la fecha de examen, porque esa es una de las situaciones. Yo les hablaba con una compañera de ustedes, de que yo lo que deseo es dejar a cada quien de ustedes con su proyecto de investigación, con su informe de investigación, ya solamente para presentar la solicitud de examen. ¿Por qué? Porque yo, digamos, yo no sé si voy a seguir, no voy a seguir, no sé cuáles son las condiciones de la escuela. Entonces quiero que todo lo administrativo quede claro, que ustedes ya queden con no sé si constancias de cierre, con actas de notas, y todo su proceso que quede como lo establece el sistema, para que ustedes ya solamente puedan dar su solicitud de examen, ¿verdad? Entonces, eso sería de la parte, cerrar la parte académica, y luego de eso, que es en noviembre, ya en enero ustedes presentar, digamos, sus solicitudes de cierre y empezar a hacer ya todo su proceso administrativo, su pago de matrícula consolidada y todo para que estén. Pero necesitamos nosotros llegar al cierre, que es en noviembre. Antes no se puede decir, ya se terminó la maestría, no, porque hay ciclos que yo tengo que terminar. Entonces, en el mes de noviembre se cierra, ya en enero ustedes pueden solicitar toda su papelería que es necesaria, que tengo que averiguar, porque en esta unidad no manejo toda esa situación todavía, que la estamos hablando con el director, cómo se va a hacer todo el cierre, porque no quiero que queden pendientes como muchas problemáticas, y ustedes lo han de saber, porque hay personas que pertenecen a la escuela en la maestría, no logran graduarse. Entonces yo no quiero que eso me pase a mí con ustedes, que yo, por ejemplo, me voy porque estoy viendo si me retiro, entonces ya me voy, no, de la universidad. Quiero que ustedes queden con toda su papelería en orden, ya solo para presentar su solicitud de examen. Y el cronograma es ese: cerrar digamos, las actividades académicas, ¿verdad? Y tener al día la administración, digamos, de notas, todo lo que me corresponde a mí como coordinadora, tenerlo al día, que es que las docentes me brinden sus notas al final, que firmen las actas, y para que ustedes puedan solicitar su cierre, ¿verdad? Y para la graduación solamente es la papelería, pero voy a verificarlo, esto se los digo de manera extraoficial, es, digamos, por ejemplo, inscritas en el año, la matrícula consolidada y los pagos al día, ¿verdad? La solicitud del examen. Es un expediente, digamos, corto, el que hay que preparar.
Pero ya en la próxima clase, si gustan, les tengo toda esa información y se las puedo dejar en una diapositiva para que ustedes la mantengan ahí y lo voy a apuntar aquí. Consultar. Digamos, toda esa parte formal. Sí pueden, digamos, ya nosotros al cerrar, a ustedes les faltan cuatro cursos. Dentro de estos 4 cursos están 2 que son trabajo de graduación 1, trabajo de graduación 2. Bueno, entonces dentro de ese trabajo de graduación, ustedes tienen que elaborar ya su investigación propiamente dicha. Pero si recordarán que a un inicio de este semestre dijimos que íbamos a procurar que el informe que se está trabajando ahorita, que ¿cómo se llama? Este plan de investigación que se está elaborando ya fuera como una versión del que ustedes iban a trabajar dentro de estos 2 cursos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo espero ver, cómo el consejo directivo les va a aprobar el tema, y eso yo ya lo tengo que averiguar estos días. ¿Por qué? Porque la nota la tendría yo que mandar antes digamos, nosotros cerramos clases el 6, entonces yo lo tendría que estar mandando ya ustedes entregan el informe final, ¿cuándo? Como el 14, ¿verdad? Esa es la fecha, entonces yo tendría el mes de junio para mandar esta solicitud de temas, o si es personal, entonces yo les diría a ustedes que hicieran la carta, la escanearan, me la mandaran, así yo empiezo ya a hacer todo el trámite con el visto bueno de quien lo tenga que dar, ¿verdad? Pero este semestre a mí me gustaría que se quedara aprobado el tema ya por el consejo directivo para que ustedes en estos 2 cursos de graduación 1 y 2 ya elaboren su informe final, ¿verdad? Y ya salga aprobado con todo el dictamen en el mes de noviembre. Esa es mi aspiración. Entonces, para que esa aspiración se vuelva formal, la tengo que consultar primero con el consejo académico, y el consejo académico lo tiene que lanzar al consejo directivo. Entonces, toda esta información espero tenérselas ya la próxima clase, que es el 23, creo, ¿verdad? Entonces nosotros estaría ustedes seguirían ya con toda esta información de cómo se va a trabajar el próximo semestre en relación a la autorización, todo lo administrativo, autorización ya de la investigación, ¿verdad? Cómo se llevaría a cabo toda la parte formal, como dice la compañera. Pueden tener asesores externos, pero, digamos, nosotros estábamos viendo, y esto, digamos, sí, también lo tendría yo que consultar con los consejos, lo de los asesores externos o internos ahí en la escuela. ¿Por qué? ¿Cuál era el objetivo que la maestra Tubín y yo les estuviéramos guiando de esta manera? Era para evitar, ¿verdad?, que se tardaran más. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es llegar a marzo ya con exámenes. Si la persona que usted desea como asesora, ¿verdad?, pero esto lo tendría yo que consultar, le dedica tiempo, no le atrasa. Todo esto, yo digo que lo autorizaría, ¿verdad? Entonces, porque ese era el fin, el afán de hacerlo así en grupo. Porque ese es uno de los problemas que se tienen con los asesores, que el asesor dice, por ejemplo, tal día, tal hora, tal fecha, y no hay respuesta de esa asesoría. Pero si usted tiene la persona idónea que la puede estar acompañando y todo eso, déjeme consultarlo
Y ya le digo, toda esta información ustedes la tienen el día 23, ¿verdad? Que nos toca la próxima clase, ¿verdad? Y, por ejemplo, la implementación de otras técnicas y del cronograma. Aquí, por ejemplo, ya el día 15 de mayo, ustedes tienen que subir a la plataforma ya de manera formal el plan de investigación, tal y cual lo tienen en ya los avances que ustedes tienen ya en la tarea 2. ¿Por qué? Porque, digamos, nosotros venimos trabajando y mejorando el plan porque iba a ser reemplazada por la tarea 2 que ustedes colocaron en la plataforma, que fue el 27 de marzo. Entonces, ahí ya tiene que estar toda la estructura de el plan, ¿verdad? Digamos, toda la estructura que está en el trifolial, todos los apartados, digamos, presentación de la operacionalización, como ustedes lo quieran hacer, pero sí con toda esa estructura para que, digamos, ya se pueda implementar el proyecto para el siguiente año. Y el cronograma. Aquí, por ejemplo, el cronograma lo pueden tomar desde febrero hasta, por decirles algo, noviembre de este año, que es la culminación con un informe final, ¿verdad? Entonces, esa es digamos, la temporalidad que puede, digamos, uno ocupar. No sé si doy respuesta a las preguntas, y si no, por favor, dígame, le faltó esto. En mi caso sí, doctora, muchas gracias. Doctora, bueno, perdone, no sé, fíjese que yo tengo una sugerencia. En esta semana nosotras le mandamos a la doctora Tubín ya el trabajo como integrado hasta donde vamos, con la parte que también hemos venido trabajando con usted. En mi caso, sí, yo le mandé mi propuesta metodológica, pero hasta la fecha pues yo no he recibido ninguna orientación. Entonces, pues yo integré todo y se lo mandé a la doctora Tubín. La propuesta o la sugerencia es de que si ustedes, es posible que ustedes dos se puedan poner de acuerdo y hacer una sola revisión a un mismo documento, en donde nos den las orientaciones desde la parte metodológica y desde la parte teórica, para que nosotras podamos tener esa coherencia en la conducción de todo el proceso teórico y metodológico, y también en coincidir con tiempos para no llevar como un desfase, porque en mi caso sí me ha costado un poquito saber si está bien, si lo pongo, si no lo pongo. Entonces, como llevar ese proceso, no sé cómo lo ven las demás compañeras, pero a mí sí se me facilitaría que sea una sola revisión de ustedes dos y las orientaciones al mismo tiempo en un mismo documento para llevar, digamos, esa integración. Es que se supone que si ustedes ya le entregaron a la maestra Tubín y nosotros hemos dicho que es el mismo trabajo que estamos revisando, ustedes es ese el que me deben de subir a mí y a la plataforma, no es otro documento. Ya toda la estructura del proyecto, como lo pidió la maestra Tubín, con mis observaciones y con las observaciones de ella. Ustedes no tienen por qué estar trabajando, digamos, elaborando planes de investigación paralelos, no, porque la maestra Tubín, por ejemplo, ella se concentró en todo lo teórico. ¿Y cuáles son las partes teóricas medulares? El marco teórico, los antecedentes, ¿verdad? Los objetivos, digamos, yo en la redacción de los objetivos, la concepción del problema, y el marco teórico. Para eso les di, digamos, ya el diseño, esta operacionalización. Entonces, todo ese documento que ustedes le enviaron a la maestra Tubín es el mismo que me tienen que enviar a mí.
no hay otro, ¿verdad? Sí, no, yo entiendo esa parte, doctora, pero un poco más en cuestión de los tiempos para recibir las observaciones, porque entonces ahí es donde hay un desfase en que vamos metiendo en unos uno y en otros otro, porque no van si como... ustedes ya se lo dieron a la maestra Tubín, ¿verdad? Yo ya doy por, si ella, digamos, ella lo está revisando ahorita porque lo acaban de entregar. Entonces, esa versión que le entregaron a la maestra Tubín es la versión que me tienen que entregar a mí como tarea final, la tarea final 2, ¿ya? Para que yo pueda ir calificando. Ahora, si la maestra, porque ese no, digamos, ese no es el informe final, ¿ya? Pero sí, ya se les dio el tiempo de la implementación de las observaciones. ¿Por qué? Porque la maestra ya les indicó cómo deben de ir profundizando en su marco teórico. Yo ya les di las herramientas de cómo deben de operacionalizar todos estos, digamos, sus objetivos, cómo deben de ir haciendo ya todo ¿cómo se llama esto? Lo formal y, digamos, las observaciones formales y las observaciones de fondo, ¿verdad? Entonces, no hay, digamos, discrepancia para nosotras en lo que hemos estado haciendo, ¿ya? ¿Cómo ustedes lo han conceptualizado? Es otra situación, ¿ya? Porque, ¿cómo se llama esto? Ustedes han visto, por ejemplo, que una le manda unas observaciones, otra. Yo le he enviado a la maestra Tubín las observaciones que yo les he hecho a ustedes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ella ha trabajado en base a eso y hemos platicado ella y yo y hemos visto que hemos ido trabajando en base a eso. Pero, digamos, y nosotros esperábamos que ustedes trabajaran el mismo documento. Y les comento, ayer, por ejemplo, hay cosas porque hay situaciones que se intuyen. Por ejemplo, yo le pongo atención hasta la elaboración de la carátula. Ayer realicé un examen virtual donde daba, por ejemplo, a mí sí me dio tristeza. Lo primero que le hicieron ver, y fue la asesora, no fue una examinadora, fue la asesora, la que le dio, digamos, le dijo a ella que cómo era posible que no había atendido las observaciones, y empieza desde la carátula hasta la última hoja de referencias. Todo el informe, digamos, cómo estaba la presentación en sí, la forma del documento presentado. ¿Ah? Y miren que cómo se llama esto, dice ella, esa es presentación. Yo como asesora no le puedo dejar pasar a usted esto, ¿ah? Porque desde ese momento se inicia a poner en duda la credibilidad profesional que tengo si usted no puede ni elaborar una carátula. ¿Ya? Entonces, y ahorita, por ejemplo, en la mañana a las 8, antes de venirme a sentar aquí, revisé el correo. Me enviaron un documento, ¿verdad? Y por eso les hago la salvedad. Miren, yo les digo, justifiquen su entrelineado, sus márgenes. Esa observación, miren, señoras, cansa estarla repitiendo. Tomen las observaciones que se les han hecho en serio. ¿Ya? Yo ya no voy a repetir las observaciones que yo he dado si ustedes no las han tomado, y la persona que me la envió ya va por la tercera revisión y no toma en serio las observaciones que se hacen. ¿Ya?
No es responsabilidad de uno si ustedes no aceptan esas observaciones, porque constancia del qué hacer hay, pero ya depende de ustedes como quieran, y yo les digo así, vender su trabajo, sus ideas. ¿Ya? Entonces, y sí, una de mis primeras observaciones era la forma del documento, porque miren, la parte teórica, bellísima, y era sobre políticas públicas, la eficacia de las políticas públicas en 2 municipios de Chimaltenango. El abordaje teórico era precioso, ¿ya? Pero tampoco brindó un enlace entre las concepciones de cómo ha sido la eficacia de esas políticas públicas, ¿ya? Entonces, por favor, atienda eso. ¿Ah? Y en relación, yo creo que ya el tiempo es propicio que ustedes ya tengan un documento. Pero si ustedes necesitan esperar las observaciones de la maestra Tubín para entregarlo, yo les doy, digamos, yo les había dado el 15, ¿verdad? Les doy el 23 para que me devuelvan la tarea número 2, ¿verdad? Si eso es lo que ustedes quieren tener, cuáles son las observaciones de la maestra, implementarlas y ya elaborar el documento tal y cual se debe de presentar. ¿Les parece? Doctora, una pregunta. ¿Sí? ¿Esta tarea a subirla sería en la plataforma o a su correo electrónico? No, a la plataforma. Ahí sí ya, porque ya es para calificar. Muy bien, muchas gracias. Ya le envié a la ingeniera un correo, pero yo se lo enviado con fecha 15. Entonces, ¿por qué? Porque ustedes tienen que entregar otra tarea, pero lo puedo pasar para el día 23, para el sábado 23. Yo les podría dar hasta esa fecha para que ustedes ya elaboren el plan de investigación según el trifoliar y tomando en cuenta el manual de las normas AA. ¿Verdad? Muchas gracias, doctora. O seguimos adelante. Porque ya nos quedan ¿cuántos minutos? O ya terminó el tiempo. 11:10. Ah, ya. Son las 11:06. Entonces, si gusta, dejamos lo que es la elaboración de los instrumentos para el día 23 y continuamos. No sé si tienen otras dudas. Sí, yo tengo otra duda. Entonces, con lo que usted indica, ¿podemos enviarle todavía a usted el documento para algún tipo de revisión previo a la plataforma o no? Sí me lo pueden enviar. Por favor, esa es otra de las situaciones. Atiendan los tiempos, porque yo les pedí el día 6 de abril que me enviaran la primera versión, y solo me la enviaron 7 personas. Luego, el 14 volví a decir que me lo enviaran, y así, y he estado llamando a algunas personas de las que tengo el teléfono, las llamo porque no he recibido nada. Pero envíenmelo en Word, no me lo envíen en PDF para que yo pueda hacer las observaciones. Entonces, yo espero el día miércoles en el correo de etnicidad lo que ustedes tengan, una versión del documento hasta donde ustedes lo lleven. Si es el último que le mandaron a la maestra Tubín, entonces me lo pueden enviar a mí.
¿Ya? La última versión, el documento que le enviaron a la maestra, envíenmelo al correo para que yo les pueda hacer observaciones en ese mismo documento, para que, como dice la compañera, no estemos trabajando dos documentos separados. ¿Les parece? Entonces yo espero, si ustedes lo envían, yo espero, ustedes lo pueden enviar a partir de hoy. El último día que yo espero para corregirlo es el miércoles. A partir del miércoles ya no acepto ningún documento que me envíen. Entonces, todas, por favor, de hoy, sábado, al día miércoles, pueden subir al correo electrónico de etnicidad la última versión del documento que le enviaron a la maestra Tubín. La última versión, la que le entregaron a ella. Gracias, maestra. Para que bueno, dígame. Perdone, solo para saber cómo podemos garantizar el envío, le digo porque yo envié en 2 o 3 ocasiones al correo de etnicidad mi trabajo anterior y a mí el correo electrónico no me reporta que no haya sido recibido, pero entiendo que usted no lo recibió. Entonces, ¿de qué forma nosotras podemos garantizar que cuando lo enviemos, usted lo reciba para que, o le mandamos una foto del envío al número de WhatsApp, o no sé de qué manera para que no se dé esto? Solo en WhatsApp, póngame así, trabajo enviado. Entonces yo ya sé y queda constancia de que y si yo reviso, entonces, porque su apellido es López, ¿verdad? Así es. Bueno, yo el suyo lo he recibido 2 veces. Ya, 2 gracias. veces he revisado su trabajo pero no sé si le han llegado. La última creo que fue la semana pasada o antepasada, algo así, pero 2 veces he revisado su trabajo. Sí, el último que yo envié fue con los instrumentos o con lo último que usted pidió, el cronograma, creo, y no he recibido retroalimentación. Entonces, yo le voy a enviar nuevamente el documento completo con la salvedad de que hay cosas ahí que se enviaron previamente, pero que no he tenido ninguna retroalimentación. Ya, también en la plataforma puedo poner, digamos, el listado de las personas que yo he recibido en el correo, ¿verdad? Donde dice avisos, voy a poner el nombre solamente de las personas que están registradas en el correo. Si usted no se ve en eso, usted tiene mi número de teléfono. Si tiene mi número de teléfono, por favor, llame, ¿verdad? Para preguntar, para decir o cualquier duda, estoy a la orden. Y si no, pues en el aviso, ahí también nos podemos estar comunicando y revísenlo. Gracias. ¿Verdad? Bueno, ¿sí? ¿Podría tal vez compartirle a algunos compañeros y compañeras el correo de etnicidad? Porque creo que algunos se lo están enviando al institucional. Tal vez ese sea el... No, desfase. También he revisado el institucional porque sí, también ahí lo enviaron 2 personas, lo enviaron ahí. Entonces de ahí, digamos, por ejemplo, ahí lo envió Carolina y Carolina me lo envió en PDF y le pedí que me lo enviara a etnicidad, pero en Word, y no lo he recibido, ¿verdad? Entonces, esas son, pero sí reviso el institucional. También lo reviso y todo eso y ya lo he trabajado, pero gracias por su observación. También he cubierto ese espacio, ¿verdad? Entonces, seguiremos la próxima semana ya con la elaboración de los instrumentos, porque esto es lo único que tienen que quedar listos y ya ingresados a lo que es el plan de investigación para que ustedes el otro semestre lo puedan ejecutar. Y yo espero ya tenerles toda la información administrativa formal que se necesita para el proceso, porque es algo que a mí me interesa, porque no las quiero dejar en el limbo de,
terminé la maestría, pero ¿qué voy a hacer después, va? Entonces, voy a procurar que todo eso, lo que se inició, se finalice como debe de ser. Entonces, las espero el día 23 y éxitos y se cuidan, por favor, y hasta pronto. Muchas gracias, doctora, igualmente. Gracias, doctora. Buen día. Buen día. Hasta pronto.